Hola amigos, nuevamente nos encontramos aquí por su espacio, ¿verdad? El repaso de la lección de Escuela Sabática con su hermano en Cristo y amigo Neilo Gutiérrez, por supuesto por su canal ahora Espacio 7 TV. Pues nuevamente un abrazo y que Dios me les bendiga. Vamos en esta oportunidad, ¿verdad?, a seguir estudiando el libro de los Salmos y específicamente vamos a estar manejándonos con el Salmo 23 y 22, que es muy importante ya que nos habla acerca de Jesús. El título de la lección que vamos a estar estudiando esta semana es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero vamos entonces a orar para que Dios nos acompañe en este estudio. Padre amado, bendito Dios que moras en los cielos, alabado y glorificado sea una vez más tu nombre. En esta hora pedimos nuevamente tu dirección, tu compañía, la de tus santos ángeles y la unción de tu Santo Espíritu para que pueda usarnos de manera asertiva y que podamos ser edificados para honra y gloria de tu nombre. Bendice este espacio, bendice a todos nuestros amigos televidentes, a todos nuestros hermanos en la fe y amigos para poder cada día acercarnos más al trono de la gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos entonces en esta oportunidad estudiando el libro de los Salmos, ahora específicamente en el capítulo 22 y 23, donde nos habla acerca de muchas características y situaciones que iba a estar viviendo precisamente el Mesías. O sea, son unos capítulos bastante mesiánicos. Y el título de esta hora para el estudio es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el texto tema lo encontramos en el Salmo 118, el versículo 22 y 23. Y dice así: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Quiero comentarles que en el libro El deseado de toda la gente, en la página 549, la pluma inspirada nos comenta acerca de este hecho. Y es que esto fue un relato original, o sea, fue certero, fue algo real que sucedió y que el profeta Isaías también lo profetizó acerca de la edificación del primer templo de Jerusalén. Había una piedra que tenían y pues la desecharon, no les parecía. Y empezaron a hacer toda la edificación. Cuando prácticamente terminaron, después de haber puesto varias piedras angulares, las piedras se quebraban, no servían. Y después de inventar tanto, se volvieron a tropezar con la piedra que habían desechado. Y la miraron y dijeron, esta piedra cae completamente allí. Entonces revisaron bien y dicen, bueno, vamos a probar la resistencia. Probaron la resistencia y cubrió todas las medidas y especificaciones que ellos tenían pautadas para colocar allí como piedra angular. Pues la llevaron al sitio y no tuvieron que hacer absolutamente nada. La piedra cayó exactamente en el lugar donde iba y se convirtió en la piedra angular de todo el edificio. ¿Qué les parece? Es lo mismo que ocurrió con Cristo Jesús. La piedra que desecharon, la piedra que echamos a un lado se convirtió, ¿verdad qué?, en la piedra angular del edificio, del templo de Dios. Cristo Jesús es la principal piedra de ese edificio donde tú y yo también formamos parte y constituimos todo ese edificio para hacer habitación del Espíritu Santo. Pues continuando entonces, tenemos que los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. De diversas maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Pues bien, también encontramos allí
relatos acerca de la obra específica que Cristo vino a hacer, la salvación, ¿verdad?, del ser humano que se había caído en la trampa con Satanás y lamentablemente caímos en desdicha. Una gran desgracia cayó sobre el mundo. A Adán le quitaron el principado de este mundo y caímos en las garras de Satanás. Pero Cristo vino precisamente a arrebatarle lo que ya nos había quitado. Gracias a los salmos podemos ver cómo Dios había dispuesto los acontecimientos de la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Así pues, hermanos, que continuamos en este estudio apasionante donde miramos cómo la sabiduría de Dios nos conduce por medio de la pluma de los profetas y de todo el Antiguo Testamento. Todos estos profetas y los escritos, como son los salmos también, vemos que allí nos muestran de una manera fehaciente y certera acerca del Mesías. Por lo menos ahora vamos al día domingo 25 y tenemos el pastor divino y abnegado. Aquí nos encontramos con el Salmo 23:1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos que ese salmo es muy conocido. En lugares de delgados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero también encontramos que el salmista David no era cualquier pastor, era un pastor que defendía con gallardía a esas ovejas. En varias oportunidades se enfrentó a animales salvajes como osos y leones. Realmente era un pastor muy digno de admirar. Tenemos que en 1 Samuel 17, del 34 al 35, dice, durante la primera etapa de su vida, David, el autor de gran parte de los salmos, se dedicó a pastorear el ganado de su padre. Aprendió a amar a sus ovejas y a defenderlas de los peligros. Es un hombre que fue muy valiente y por eso pudo, usado por Dios, enfrentarse nada más y nada menos que a Goliat. Vemos en el Salmo 23 del 1 al 4 que al componer sus salmos David se veía a sí mismo y al pueblo de Israel como ovejas bajo el cuidado personal del pastor divino. En Juan 10, 4 y 11, 12, Jesús es el buen pastor. Nosotros le pertenecemos porque Él nos creó, nos salvó y nos guía. En Juan 10, del 4 al 5 y versículo 16, cuando entramos en una relación íntima con Él, reconocemos su voz y formamos parte de su rebaño. Mis ovejas me conocen y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Qué maravilloso es poder tener esta certeza y esta intimidad con Dios, de caminar con Él, sabiendo Él quiénes somos y que nosotros podamos saber perfectamente quién es Jesús, para de esta manera confiarnos en sus manos y poder alcanzar grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué relación existe, disculpen, entre Dios nuestro pastor y nosotros como ovejas de su prado? Pues bien, Dios es nuestro creador. Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro guía. Además, nosotros le alabamos. ¿Por qué le alabamos? Porque Cristo ha hecho provisión para nosotros en todo. Él no
planificó que iba a haber un pecado, pero sí se antepuso para crear un plan de tal manera que cuando cayésemos, nosotros pudiésemos ser rescatados por Él. Por eso fue que antes de la fundación del mundo ya el plan de redención estaba hecho para poder rescatarnos. Y lamentablemente caímos, ha sido doloroso, pero gracias a esa maravillosa obra de redención, nosotros ahora tenemos oportunidad de ser sustituidos por Cristo, perdonados y comenzar de nuevo una vida, una nueva etapa con Cristo Jesús para honra y gloria de su nombre. Qué bendición tan grande, maravillosa. Pues bien, continuando en el estudio, tenemos entonces el Mesías sufriente. Es la parte que compete al día lunes. El Mesías sufriente con el Salmo 22:14, que dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera y derritióse en medio de mis entrañas. El Salmo 22 es una predicción de los sufrimientos del Mesías. Se cumplió exactamente en la crucifixión de Jesús. Le clavaron o le rodaron sus manos, lo guindaron en un madero, le dieron a beber vinagre, echaron suerte sobre su ropa y como vemos, encontramos que el versículo 1 habla de las palabras de Jesús que están también en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Encontramos también los sentimientos de Jesús, cómo meneaban la cabeza y se burlaban de él. Las palabras de la multitud, cómo después de haberlo seguido le daban la espalda. La confianza y la experiencia de Jesús en su Padre, aún en medio del dolor de la traición y el alejamiento y la soledad. Jesús tiene sed. Horadaron las manos y los pies de Jesús. No quebraron ninguno de sus huesos. Ya estaba muerto y para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Entonces, cuando le iban a quebrar sus huesos, no se lo quebraron porque ya estaba muerto. Entonces, a todos les quebraban para que de esa manera aligerar la muerte, pero ya Cristo estaba muerto, no hubo necesidad de quebrarle los huesos. Y así de esa manera, pues se cumplió la palabra de manera perfecta. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suerte sobre ellas. Qué manera tan maravillosa, cómo la Escritura es tan certera, tan fiel en delinear los eventos de la profecía. Por eso es que deberíamos confiarnos en la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. En el principio era oral y ahora es escrita, pero Dios quiere para nosotros darnos lo mejor. Todo está escrito. Lo que necesitamos es apoyarnos totalmente en ella. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa convicción, que nos habilite para cada día ponernos más en sus manos y seguir adelante. Pues bien, siguiendo en el estudio, tenemos siempre fiel a su pacto. Ahora en el día martes, con el versículo del Salmo 89, del 3 al 4, que dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente no cumplieron. Dice también allí en el Salmo 89, 27, Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, el mayor entre los reyes de la tierra. Ahora bien, si David hubiese sido el primero, tal vez esto fuera con David, pero David sabemos que fue el octavo de varios hermanos. Entonces no era el primogénito. Definitivamente esto hacía alusión
más bien al Mesías, a Jesús, ¿verdad? Porque a Jesús sí lo declararon el primogénito de los muertos, el primogénito del reinado de David, ha ocupado la preeminencia en todo para venir a ser nuestro gran líder como sacerdote y como rey, ¿verdad? Ese era el que nos convenía, ese rey, dice la palabra. Seguimos aquí, pues, y nos dice en el Salmo 89, 3 al 4, prometió bajo juramento que la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. La parte humana del pacto fracasó, sin embargo, Dios mantuvo su pacto. Sin embargo, Dios rechazó a su ungido y le quitó el reino. Esto lo podemos ver cuando luego de morir Salomón, el reino se repartió entonces entre Roboam y Jeroboam. De esta manera, pues, se establece entonces lo que se conoció o se conoce aún todavía como el reino del sur y el reino del norte. En el norte estaba Israel y en el sur estaba Judá. En el norte habían 10 tribus y en el sur entonces estaba Judá, Benjamín y Leví, que aunque se había ido primero con el reino del norte, luego regresó y entonces estuvo Benjamín, la tribu de Leví y la tribu de Judá. El reino del norte y el reino del sur se dividieron. Lamentablemente se dividieron y echaron a perder el pacto. Pero Dios siguió fiel. Dios no desiste. Dios cumple su pacto. Nosotros somos los que dejamos de cumplir. El pacto que Dios concertó con David nos atañe a todos nosotros. Aunque como débiles seres humanos fracasamos vez tras vez en mantener los requisitos del pacto, Dios por su misericordia honrará a todos los que por fe nos aferremos al Salvador, declarándonos reyes y sacerdotes. Qué bendición maravillosa, mi querido hermano. ¿Verdad que vale la pena seguir a un Dios fiel como es Jesús, que nos ama y nos da hasta su vida? Jesús, el hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real. El usurpador, el enemigo, Satanás, el adversario de Dios, le había quitado el puesto ¿a quién? Nada más y nada menos que a Adán, el primer hombre de la tierra, que le había dado el señorío de todo este planeta. Pero Cristo vino a recuperar precisamente lo que había perdido. Y de esta manera también recuperarnos a nosotros, quienes habíamos sido víctimas de todo este desenlace, de este conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Ahora entonces nosotros entramos en una etapa donde ahora somos victoriosos en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha regalado esa victoria, el Rey eterno de poder incomparable, que es el siguiente tópico que miramos aquí para el día miércoles 28 de febrero, Rey eterno de poder incomparable. Y aquí encontramos el versículo 6 del Salmo 2 que dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Allí en mi santo monte he puesto a mi rey, Cristo Jesús. En la resurrección Dios declaró a Jesús, su Hijo, engendrado. Esta expresión indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertía en Rey eterno. Es decir, que el rey que venía del linaje de David era Jesús, o es Jesús. Jesús ocupa el trono de David, pero Jesús venía
como siervo sufriente y como rey. Primero había de pasar como siervo sufriente, y fue donde nuestros hermanos, los judíos, pues no lo comprendieron así, esperaban al rey, no esperaban a alguien que venía primero a sufrir, y hasta los discípulos también se equivocaron y se frustraron y se consternaron. Satanás había deseado usurpar el trono, acusando a Jesús de ser un rey injusto. Pero a partir de la resurrección, Jesús se sienta nuevamente en el trono de Dios. Una vez demostrada la falsedad de la acusación, Jesús es adorado en cielo y tierra a la espera de la destrucción final del pecado y la rebelión. Qué maravilloso es que podemos recuperar otra vez, ¿verdad?, la oportunidad de volver a comenzar y estar con Cristo para siempre. Vale la pena, hermanos, ser fieles y seguir a Jesús, dejarse guiar, ponerse en las manos de Dios. El tiempo está cercano, ya Cristo está a las puertas, las señales nos lo anuncian y no debemos perder tiempo. Es necesario que hoy más que nunca nos pongamos en sus manos para que Él pueda ayudarnos con su Santo Espíritu a tener la victoria. Cristo pues resucitó y ascendió a los cielos. ¿Cómo es el reinado de Jesús? Es fuerte, quebranta con vara de hierro. Es justo y misericordioso a la vez. Es protector para sus súbditos. Necesitamos confiarnos en sus manos. Ese es el rey que necesitamos. Es un rey que, aunque es justo, nos atiende con misericordia. Él se hizo uno con nosotros para conocer y identificarse con nuestras necesidades, con nuestras dolencias, y de esta manera, más cerca de nosotros, ahora nos defiende precisamente ahí, a donde está el Padre, de todas las acusaciones que Satanás hace con nosotros. Él es fiel con nosotros, Él cumple su pacto, Él no nos abandona y quiere estar con nosotros por la eternidad. Avanzamos rápidamente al jueves 29, que ya el tiempo se nos está agotando, y tenemos que el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Dice el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un juramento establece a Jesús como rey y un juramento lo establece como sacerdote. Salmos 110:4 y 132:11. Bajo este juramento, ¿verdad?, entonces Cristo se hace rey y sacerdote para siempre. Dice Hebreos 7:14 al 15, como miembro de la tribu de Judá, Jesús estaba excluido del sacerdocio. Sin embargo, Dios mismo lo declaró sacerdote según un ministerio superior y anterior al sacerdocio levítico. Como bien sabemos, mis queridos hermanos, la tribu de Leví era la que ministraba en el sacerdocio, en el santuario. La tribu de Judá nunca tuvo que ver con esto. Es por eso que en Hebreos capítulo 12, capítulo 7, versículo 12, encontramos que hubo un cambio en la ley, la ley sacerdotal. En esa ley sacerdotal hubo un cambio. Ahora ya no es la tribu de Leví, ahora es la tribu de Judá, y quien la encabeza es Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote. Y cada uno de nosotros que nos agregamos como sus hijos y formamos parte también de este templo, porque Él es la piedra angular y nosotros el resto de las piedras que constituimos el edificio donde habita la plenitud de la deidad por medio del Espíritu Santo, nosotros jugamos el rol de sacerdotes, como nos dice en el libro de Pedro en el capítulo 2. Entonces Cristo el sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes. Qué bendición a cómo Dios nos ha elevado. Es de verdad que maravilloso, en vez de
echarnos a un lado, no solamente nos perdona, nos habilita y nos prepara para ser ciudadanos del reino de los cielos y ser sacerdotes del reino eterno. Qué rica bendición. Tenemos también pues que Cristo está ministrando en el santuario celestial. Comenzó desde 1844, de acuerdo a las profecías de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, un juicio investigador donde se están investigando a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Empezó por los muertos en 1844 y continuará con los vivos. No sabemos cuándo puede estar tocándote a ti o a mí. Por eso es importante andar en Jesús, mirar las cosas de arriba y guardar nuestros vestidos que no tengan mancha ni arrugas de pecado. Muy bien. ¿En qué aspectos es superior el sacerdocio de Jesús? Se basa en un juramento. Ejerce su ministerio en el santuario celestial. No está afectado por la muerte. Su intercesión y salvación es continua. Es perfecto y compasivo. Nos representa directamente ante el Padre. Qué maravilloso, querido hermano, es poder saber que tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre, ¿verdad? Sin principio ni fin, que es Dios eterno y que mora allí en la propia presencia del Padre, abogando por ti y por mí, aunque no merecemos nada. Sin embargo, el cielo nos ha dado todo en Cristo Jesús, como dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición grande poder contar con Jesús. Esto de verdad que es maravilloso. No merecíamos nada. Precisamente la gracia es un favor inmerecido, es para los que no nos las merecemos. Por eso hemos de alabar y querer y amar y adorar a nuestro Padre y a Cristo, quienes han dado todo por nosotros. Pues seguidamente continuamos ahora con este texto de Primeros Escritos, la página 189, dice lo siguiente: los anhelosos discípulos escuchaban gozosamente las enseñanzas del Maestro, alimentándose llenos de alegría con cada palabra que fluía de sus santos labios. Sabían ahora con certeza que era el Salvador del mundo. Sus palabras penetraban hondamente en sus corazones y lamentaban que tuviesen que separarse pronto de su Maestro Celestial y no pudiesen ya oír las consoladoras y compasivas palabras de sus labios. Pero de nuevo se inflamaron sus corazones de amor y excelso júbilo cuando Jesús les dijo que iba a aparejarles lugar y volver otra vez para llevárselos consigo, de modo que siempre estuviesen con Él. También les prometió enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, para guiarlos en toda verdad, y alzando sus manos los bendijo. Primeros Escritos, página 189. Qué hermoso es saber y qué reconfortante que Cristo fue a preparar lugar para nosotros, como nos dice el libro de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, que no nos preocupemos, está preparando lugar para nosotros. Mientras tanto, nosotros pongámonos en las manos maravillosas del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos conduzca, nos prepare, nos edifique y nos forme de tal manera que podamos ser ciudadanos idóneos para poder morar en las mansiones celestiales. Porque Cristo ya está llegando, Cristo ya viene pronto, viene por ti y por mí. No tenemos tiempo que perder. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. El mañana puede ser que no exista. Yo soy testigo de eso. Casi ya no estuviera aquí. Pero por la maravillosa gracia de Dios, el 5 de noviembre, aunque el diablo me quiso quitar la vida, Dios me devolvió de nuevo a la vida. Y esto es grande, es maravilloso y te puede pasar a ti
o me puede volver a pasar a mí. Hermanos, aferrémonos fuertemente de Cristo, porque los tiempos son apremiantes. Cristo está llegando ya y quiere estar contigo para siempre. Pues bien, mis hermanos, una vez más, desde aquí, desde el rincón de la Escuela Sabática, con su hermano Neló Gutiérrez en Cristo, le damos un caluroso abrazo y nos despedimos de ustedes aquí desde su canal Spa 7 TV, sabiendo que ustedes son para nosotros muy apreciados. Que Dios me les bendiga y me les guarde. Nos vemos.